Bien, ok, vamos a empezar con la entrevista. Empecemos con una simple. ¿Cómo estás, Martín? ¿Cómo te sentís exponiendo en este contexto? Bien, muy bien. ¿Está bien? Es un contexto difícil en cuanto a lo social de la realidad del país, pero desde que tengo conciencia de eso, supongo que será, ponele, unos 50 años, no, poco más, 55 años. Siempre es un contexto difícil, así que estoy disfrutando mucho este momento, que es bueno poder exponer, poder mostrar lo que uno hace, me da mucha felicidad y particularmente asociándolo con la idea de este contexto, me parece que la muestra de recuperarse tiene una vigencia necesaria desde lo social. Sí, buenísimo. Bien, empezando hablando de recuperarse, que es la muestra que estamos acá en el Museo San Fernando Hermoso. Queremos saber un poco más sobre la construcción de recuperarse. ¿Cómo empieza el proyecto? El proyecto empieza en el año 2016 a partir de una asignación. Yo soy periodista, trabajo como fotoperiodista, toda mi vida lo he hecho de esa manera, además de dedicarme a la docencia los últimos 20 años, también dentro del fotoperiodismo. Y trabajaba en ese momento para una revista que me asignó una nota sobre las fábricas recuperadas y las cooperativas. Ese era el tema central. Y cuando siempre era un tema que me interesaba, justamente por la cuestión política de la toma de los medios de producción, es algo que desde chico me interesa. La industria y la industria por una cuestión histórica y familiar también me interesa. Y el trabajo sociopolítico de la clase obrera es otro tema que también me interesa. Se dio esa conjunción como una instancia mágica en el momento que vi a la primera imagen, que es justamente la foto de apertura. Lo vi a ese señor en ese lugar con esa luz y dije, esto es mucho más que una nota. Y a partir de eso me propuse investigar con mayor profundidad el tema de las fábricas recuperadas, trabajar con las industrias que llevaron ese proceso adelante, principalmente dentro del marco del año 2001, de la crisis sociopolítica del 2001, y empecé a conformar una idea. No sé si querés que siga con esa idea o querés hacer otra pregunta. Sí, nos gusta escucharte, es bueno, interesante. La idea, que de alguna manera siempre es mi método de trabajo, pensar conceptualmente cuáles son los ejes principales de la historia a contar, después pensar cómo contarla y a partir de ahí empezar el proceso vincular, de investigación, de inmersión en la historia. Entonces, el proceso de la revolución industrial es un proceso que siempre me atrajo históricamente. Y después, las industrias y la relación arquitectónica, espacial, asociada con esa cuestión de la revolución industrial y la fábrica, el sujeto, el trabajador, el obrero, inserto en ese espacio, las fábricas que son arrastre del periodo del siglo XIX y del siglo XX tienen una arquitectura completamente diferente a las actuales, a las modernas, llevan arrastrando quizás ese cierto desorden, un poco de suciedad y unas iluminaciones muy particulares que tienen que ver con grandes ventanales, muchos de ellos altos, por lo tanto la incidencia de la luz es cenital y lateral. Entonces ahí como que se mezcla una cuestión medioambiental, arquitectónica, sociohistórica y
adentro de eso está lo más importante, que es el sujeto, el trabajador, la trabajadora, asociado con su herramienta de producción desde lo material, que puede ser el vidrio, el hierro, la madera, los alimentos. Entonces todo eso conformó la idea central, que es el proceso de lucha concentrado principalmente en los protagonistas, que son los trabajadores, asociados en el marco visual del espacio y el medio ambiente y conectados en una propuesta dual, que técnicamente se define como díptico, con la materialidad de los elementos que se utilizan en la producción. Buenísimo. Bien, voy a agarrar eso que dijiste porque se conecta con algo que queríamos preguntarte. Dos cosas más que nada. La construcción compositiva en las fotos de recuperarse. La toma de decisiones es muy interesante porque son fotos, o sea, modeladas, ¿no? Muchas y otras son como más naturales. Entiendo el concepto. ¿Por qué fue esa toma de decisiones? ¿Cuál era la búsqueda, la forma de componer, sobre todo en las fotos, hablando específicamente de las que tienen modelo humano, la del modelo del trabajador? Bueno, la imagen donde el sujeto principal es el ser humano, la persona, es un retrato en términos de género. Me siento cómodo con el retrato en forma vertical y en la relación del retrato me interesa siempre tratar de conectar lo expresivo, lo corporal, la posición, en el marco de la iluminación, en relación con el fondo, en donde haya una vinculación, pero no una superposición. Entonces, prefiero trabajar con exprofeso, crear dos planos, que se sucede en la mayoría de las imágenes. Son cuestiones técnicas que creo que no vienen al caso. Si les parece lo puedo conversar, pero me parece que no es la idea de la entrevista. Y entonces eso conforma un retrato tradicional. Este tipo de retratos podrían ser clasificados como retratos tradicionales, incluso de alguna manera como un derrame, una deriva de los retratos tradicionales del siglo XX, del principio del siglo XX, que busca conectar con el sujeto, con el ser humano, a partir de crear una sensación de espontaneidad, porque no la hay. Verdaderamente hay todo un proceso antes de llegar a la fotografía, que es muy dialogado, en la búsqueda del lugar dentro de la fábrica, en la conversación con el personaje, en la instalación de la cámara, el trípode, todo eso produce aparentemente una ruptura de espontaneidad, pero para mí, por mi manera de trabajar, al contrario, abre una puerta a una profundidad donde se construye y se crea una espontaneidad. Buenísimo. Siguiendo con el tema, algo muy interesante es que los modelos están en su espacio de trabajo, en las fotos. Vos, cuando estabas ahí en la fábrica, ¿cómo fue la relación, cómo veías la relación de los modelos y su espacio de trabajo? También tiene que ver con el tema compositivo. Toda la impronta, la generación fue como un diálogo, fuiste como dando directivas. ¿Cómo fue toda esa relación con el modelo en sí? Porque en la parte donde yo vi las obras por primera vez en la página decía tipo tal persona, en tal fábrica, tal año. Es muy interesante porque le da como le da carácter humano a los sujetos que aparecen retratados. Bueno, es dinámico y nunca se da de la misma manera este vincular. Esto está primero asociado con la
posibilidad y con el tiempo. Las fotografías todas están realizadas durante el proceso de trabajo. Entonces, muchas veces la dinámica del flujo de la producción conspira con la posibilidad de crear ese tiempo necesario. Entonces ahí hay que establecer una relación equilibrada entre la velocidad, entre la no interrupción del proceso de producción y la resolución de la foto. Entonces ahí es como que se va resolviendo sobre la marcha. Este trabajo yo no, por una cuestión de tiempo y de organización, no pude llevarlo adelante como particularmente me gusta, que es visitar primero el lugar, conectarme con el espacio, hablar con las personas previamente, sino que se fue dando siempre con mucho diálogo previo, a veces con algunas visitas, pero no para fotografiar, pero la visita para hacer las fotos siempre fue una recorrida. Una recorrida con tiempo, bien manejada, pero no deja de ser una recorrida en donde uno está pasando y se está metiendo en la hora de trabajo de la persona, y muchas veces hay línea de producción. Hay una fotografía de un trabajador en una línea de un horno de cocción de grisines, que si uno ve lo que sucede fuera del marco, hay 6 o 7 bandejas que deberían haber ya estado en el horno y por la repetición no estaban y se generaba cierta tensión, que era una más, acá, y hasta que un momento llegó un capataz y dijo, se acaba la foto. Muy interesante. Bueno, agregando una cosa más sobre tu recorrido, nos interesa mucho recuperarse en contraposición con Argentina Crisis, no como antónimo, sino como que, por lo menos desde el punto de vista de un espectador, se ve cierto nivel de conexión. ¿Nos querés comentar un poco más sobre Argentina Crisis o quizás las conexiones que vos como artista o que hayas visto desde los espectadores? Qué pregunta difícil. Te agradezco mucho. No sé, tendría que ponerme a pensar un poco sobre lo que decís. Indudablemente hay una conexión entre recuperarse y Argentina crisis, que está asociada a los temas que a mí en lo personal me atraviesan y que me interesan, que son los temas de la actualidad, y dentro de los temas de la actualidad, los temas socioculturales, y la mirada es una mirada documentalista. No dentro del concepto de la documentalidad, acabo de inventar una palabra, del documento, quizás para decirlo más apropiadamente, tradicional, sino un abordaje documental contemporáneo, abierto a cualquier posibilidad expresiva o elementos, como se ven aquí en la muestra, dialogan objetos de producción con las imágenes en el contexto. Entonces, el vínculo está directamente asociado con las crisis políticas, económicas y sociales que vive la Argentina. Y desde ahí surge la conectividad a partir, pienso, de que son temáticas que a mí me interesan. Pero desde el tratamiento y desde el surgimiento hay una diferencia en Argentina crisis y en recuperarse. Recuperarse es una propuesta planificada conceptualmente, pensada, desarrollada en un proceso de tiempo, con un objetivo concreto, que es la exhibición, la muestra, la divulgación de esta historia. Argentina crisis es un emerger de una cantidad de imágenes fotográficas producidas por mí durante casi 45 años acerca
de la realidad, pero desde el punto de vista del periodismo, imágenes fotográficas en su gran mayoría producidas para medios de comunicación, para los que he trabajado, que ordenadas se construye una idea y un sentido que empareja a la problemática de recuperarse, pero su origen parte desde otro lugar. Perfecto. Buenísimo. Esto estaba relacionado a otra pregunta que era sobre las búsquedas. Me parece que la respondiste. Buenísimo. Para ir cerrando, ¿hay algún, en la búsqueda, en la curaduría, todo eso, hay algo que vos decís, a mí me gustaría que el público se lleve algo en particular? ¿Cómo experimentás vos la conexión con el público? ¿Cómo ha sido la recepción? ¿O cómo te gustaría que sea? La verdad es que no sé, no lo he pensado. Está bien ahora ante la pregunta pensando cómo me gustaría que sea. Me gustaría que funcione como un disparador para que el espectador pueda indagar acerca de el por qué a esta persona le interesa fotografiar esto y estas personas y de esta manera, cuál es la relación de lo que se observa sobre las paredes con la realidad, qué es lo que está sucediendo con estas imágenes que están congeladas en el tiempo, en un proceso ya hoy casi algunas de ellas de entre 8 y 10 años. Me parece que si al espectador la muestra le dispara inquietudes y le dispara preguntas, y esas preguntas pueden ser asociadas con su realidad actual, estaría como el objetivo cumplido. Sí, me encanta. Esto es comentario completamente personal. Yo soy nacida en 2001, así que plena crisis. Entonces Argentina crisis, recuperarse es como que genera muchos disparadores, y esto es lo último que te agrego, es respecto a específicamente las fotografías de los trabajadores. En lo personal, esto es una apreciación completamente personal, pero quería saber tu punto de vista respecto a cuestiones de género y edad, que desde el punto de vista de alguien nacido en el 2001, se ven como ciertos patrones o ciertas como relaciones a los tipos de trabajo, los tipos el perfil del trabajador. No sé si esto ha sido, la elección de los modelos ha sido con intencionalidad o a la hora de curarlo ha habido una intencionalidad en eso. ¿Qué nos puedes comentar respecto al tema de género y edad? Es un tema que no surgió en el proceso de la edición del trabajo. Estoy pensando, pero creo que en el proyecto completo, que no es lo que se está exhibiendo aquí, porque por el espacio algunas fotos quedaron afuera, iría un porcentaje, un cuarto de la producción. De todo ese proceso no hubo personas fotografiadas que no estén en la edición original. En eso no hay un patrón y un perfil ni de puesto laboral ni de género buscado. Surgió porque, como les comentaba antes, el proceso de trabajo fue un proceso muy pensado, porque yo trabajo pensando mucho sobre lo que voy a llevar adelante, pero en el territorio de resolverlo muy en el momento por esta dinámica que mencionaba del lugar de trabajo. En la muestra surge particularmente, que me imagino que es a donde a vos te despierta una temática, la poca presencia de la obrera, la mujer trabajadora.
Y eso sucede prácticamente porque en las fábricas que yo seleccioné, que tenían que ver con esta cuestión del parámetro de lo industrial, de la producción de la arquitectura del siglo XX, eran lugares en donde la mano de obra femenina era escasa. Distinto hubiera sido, esto lo conversaba hace un ratito con una compañera que lleva adelante un proyecto de trabajo de este tipo, más cerca del año 2001-2003, si yo hubiera podido trabajar en Bruckmann, por ejemplo, que fue un emblema, cuando vos naciste, de las fábricas recuperadas, que era una fábrica de industria textil en donde la mayoría de la mano de obra era femenina. Indudablemente hubiera habido una carga en cuanto a presencia de figura masculina o figura femenina más importante, pero lamentablemente Bruckmann ya había cerrado. Entonces, lo que a vos te inquieta es un producto de la realidad, no un producto de la intencionalidad personal. Perfecto, buenísimo. ¿Te gustaría agregar algo más? Vengan a la muestra. Perfecto, bueno, muchas gracias. Fuimos La Casita, yo soy Cami y nos vemos la próxima. Chau, chau. Gracias.